cilindro. Entonces vamos a cortar la mitad, a la mitad del diámetro, obviamente, diametralmente a la mitad. Entonces fíjense, si nosotros cortamos aquí la mitad, vamos a cortar, digamos, un corte, vamos a hacer un corte a la mitad. Y lo vamos a analizar. Entonces si hacemos un corte a la mitad nos va a quedar algo así, ¿no? Vamos a quedar algo así. Así. Entonces lo voy a echar y lo vamos a cortar a la mitad. Ahí más o menos. Entonces quita la pared. Este es un método mucho más fácil, digamos, que el anterior, ¿no? Aquí hay también equilibrio de fuerzas verticales. Entonces acá vamos a tener la longitud. Y aquí tenemos el diámetro, ¿no? Que lo podemos expresar en función del radio. Sabemos que el diámetro es igual a ¿cuánto en función del radio? 2 veces, ¿no? El diámetro es igual a 2 veces el radio, 2 veces R. Aquí tenemos igual la pared, obviamente. Ahí, ¿no? Entonces, va a actuar una presión. Hay una presión que actúa, obviamente, en todo el cilindro. Actúa una presión. Y esa obviamente va a tener una resultante de la presión. Resultante, ¿no? Una resultante. Esa fuerza resultante va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la presión. Nosotros tenemos presión y queremos fuerza. Entonces tenemos que multiplicar por ¿quién? Por el área. Directamente va a ser igual a ¿cuánto? PI. El área directamente se toma como L por este diámetro acá, digamos. Entonces va a ser L por 2 veces R. Si bien hay una cierta separación con respecto a al espesor T, pero no se lo tiene en cuenta porque este espesor T es demasiado pequeño. Entonces directamente se toma el diámetro completo. Entonces aquí nosotros tenemos el espesor T de la pared, el espesor T. Ya. Sabemos que en el interior de la pared se tienen que desarrollar fuerzas, tensiones anulares, digamos, que son las que equilibran esa presión. Ahí no son fuerzas que se generan en la pared, en el área de la pared, o tensiones, mejor dicho, que se generan en el área de la pared para equilibrar esta presión de acá. Esas tensiones son tensiones anulares. Pero yo quiero la resultante aquí de esas tensiones anulares, la resultante, ¿no? Y la resultante de esas tensiones anulares, ¿a qué va a ser igual? La tensión anular por el área. Y el área, por ejemplo, para esta pared, ¿a qué va a ser igual? L por el espesor, es toda esta área de acá, digamos. Toda esta área donde actúa esa tensión. Toda esta área. Ahí. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la longitud multiplicado por el espesor T, ¿no? Por T. Esa es la fuerza resultante de esas tensiones. Acá también se desarrolla otra fuerza resultante. Acá, ¿no? Entonces esa fuerza resultante, ¿de qué va a ser igual? Lo mismo, ¿no? La tensión anular por el área. ¿Y el área cuál va a ser? L por T, ¿no? L por T. Ahí. ¿No? Entonces, ahora apliquemos el equilibrio de fuerza vertical. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a esta que va para abajo, que va a ser menos PI, la fuerza que genera la presión, fuerza resultante, PI por L por 2R, y estas dos que van para arriba, ¿no? Que sería 2 veces, más 2 veces la fuerza resultante, la tensión anular, que va a ser sigma A por ¿cuánto? Por L por T, igual a 0. Entonces, despejando aquí, ¿qué puedo simplificar yo? Lo que nosotros podemos simplificar, por ejemplo, es este 2. Ese 2, podemos simplificar la longitud. Y ya
tenemos deducida la fórmula de la tensión anular. Entonces, tensión anular va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la presión multiplicado por ¿quién? Por radio, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre T, ¿no? Porque fíjense que paso este miembro al otro lado y despejo T. Y la T la paso a dividir. Y llegamos a la misma, ¿no?, que la anterior. Más fácil, ¿no? ¿Qué más facilito? Entonces fíjense que hay dos maneras, ¿no? Una seccionando y otra analizando un elemento diferencial. Si a ustedes le dan a escoger cuál eligen ustedes, esta obviamente es más fácil. Equilibrio de fuerzas verticales, no hay necesidad de trabajar con el ángulo θ, el ángulo del diferencial de circunferencia ni nada. Longitudinales. Se acaba de terminar. Tensiones longitudinales. Entonces tenemos el cilindro. Entonces ahora tenemos que analizar las tensiones que se dan a lo largo de la longitud. Para ello tenemos que cortar a la mitad del cilindro o en cualquier parte, pero que sea longitudinalmente en el cilindro. Entonces cortamos a la mitad del cilindro, digamos. Ahí. Anteriormente habíamos hecho un corte diametral. En el diámetro ahora vamos a hacer en la longitud un corte para analizar las tensiones longitudinales, que nosotros la denominamos como sigma L, ¿no? Sigma L. Ahí. Entonces si cortamos ahí vamos a tener lo siguiente. Acá tenemos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Hemos hecho un corte y vamos a ver algo así. Ahí. En donde obviamente la carga que actúa es la resultante de las presiones. Donde la carga que actúa aquí es la resultante de las presiones. Aquí tenemos una cierta presión, digamos, actuando. Entonces su resultante va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto va a ser esa resultante? Igual. Va a ser igual a la presión multiplicado por ¿quién? Por el área en la que actúa, ¿no? Fíjense que esto va a actuar en toda esta área de aquí, en toda esa área circunferencial de ahí, digo. Ahí, ¿no? Entonces sabemos que acá ¿qué tenemos? Acá tenemos el diámetro. Tenemos el diámetro. Que va a ser igual, ya. Y entonces esa P de allá, esa resultante de las presiones esas que se están desarrollando aquí, va a ser igual a ¿cuánto? La presión por el área, ¿no? Y esa área va a ser igual a ¿cuánto? Pi por radio cuadrado, ¿no? En función del radio. En función del radio, en función del diámetro sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pi por radio cuadrado, el área donde actúa esa presión, ¿no? Ahora sabemos que para equilibrar esto en el interior de la pared, aquí en el interior de esta pared, se tienen que desarrollar tensiones longitudinales. Sí. Entonces, si nosotros expresamos esas tensiones con una resultante, sale con una resultante, digamos, que va a equilibrar a esto. Entonces, esa resultante va a ser igual a la tensión multiplicado por el área, ¿no? Ahora, ¿qué área? Esta área de aquí. Aquí no solo tenemos aquí tenemos el espesor de la pared, digamos, T. El espesor T de la pared. Entonces necesitamos calcular esta área de aquí, donde actúa la tensión longitudinal. Esa área de ahí. Entonces esa área de ahí, ¿a qué va a ser igual? El perímetro, que el perímetro de un círculo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el perímetro de un círculo? 2pi por R. 2pi por R. Multiplicado por el espesor, que el espesor ¿cuánto sería? P. Entonces ahí ya esto de aquí me da el área esta que yo he subrayado con verde. 2pi por R es el perímetro de la circunferencia, multiplicado por el espesor T, ya me da el área, ¿no? Entonces por equilibrio de fuerzas verticales,
¿qué vamos a tener? Sumatoria de fuerzas verticales. Vamos a tener esto igual a 0. Entonces vamos a tener esa que va para arriba, que va a ser tensión anular multiplicado por ¿cuánto? Por 2pi por r, por ¿cuánto? Por t. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A esa fuerza que va para abajo, que sería la presión multiplicado por el área, que sería pi por radio cuadrado, ¿no? Pi por radio cuadrado. De ahí que nos interesa la tensión anular. Podemos despejar qué cosa. Podemos despejar aquí pi con pi. ¿Y qué más? Este radio con este radio al cuadrado, ¿no? Ahí. Entonces, ¿a qué nos va a quedar esto igual? Tensión longitudinales, ¿no? Sí. Longitudinal. Tienes razón. Entonces, la tensión longitudinal, ¿a qué nos va a quedar igual? Tensión longitudinal va a ser igual a ¿cuánto? La presión multiplicado por ¿cuánto? Por el radio sobre ¿cuánto? 2 veces T. 2 veces T. Ahí, ¿no? Ahí no va a quedar. Entonces esa sería la ecuación que gobierna la tensión en longitudinales. Esa de ahí. Ecuación que gobierna la tensión en longitudinales. Ya. Entonces acá tenemos, acá a un ladito la voy a poner, tenemos la tensión longitudinal, que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a pi por r sobre ¿cuánto? Sobre 2 veces t, ¿no? 2 veces t. Y tenemos la tensión anular, que es esta de acá, que va a ser igual a ¿cuánto? La presión multiplicado por r sobre t. Ahí. El doble sería, ¿no? El doble. O sea, esta de acá tiene el doble de esfuerzo, o sea, está solicitada 2 veces mayor que esta de acá. O sea, más crítico es la tensión anular, que va alrededor del diámetro, ¿no? Es una tensión mucho más grande que esta de acá. O sea, esta es el doble que esta de acá, ¿no? Entonces, cuando se coloca un refuerzo a un cilindro, digamos, esos tanques, ¿no? Cilíndricos, hay que colocar con mayor refuerzo a la tensión anular. Hay que tomar mayor consideración a la tensión anular, la tensión que va alrededor del diámetro. La tensión longitudinal que va en la longitud no es tan crítica. Ya. Entonces, ¿puedo hablar esto? Vamos a ver la deformación. Vamos a hacer nuevamente un corte. Vamos a cortar, digamos. Corte diametral. Y vamos a decir que las tensiones anulares, obviamente tenemos ese cilindro así, ¿no? Lo tenemos ahí, digamos, cortado, lo vamos a abrir, digamos, lo vamos a abrir. Y entonces si lo abrimos vamos a tener algo así. Ahí. Y esta de acá viene a ser, ya sabemos, la longitud, obviamente la longitud. Y esta longitud de aquí, ¿a qué va a ser igual? No es el diámetro, no es el perímetro, ¿no? El perímetro. Entonces este perímetro va a ser igual a ¿cuánto? 2pi por r, ¿no? 2pi por r. En el perímetro, 2pi por r. Entonces ahora tenemos que analizar la deformación que produce en las tensiones anulares, que se dan obviamente alrededor del diámetro. Acá, las tensiones anulares. Que ya determinamos que esas tensiones anulares vienen a ser igual a ¿cuánto? Vienen a ser igual a la presión multiplicado por el radio sobre T. Y también fíjense que esto va a generar una deformación obviamente en el perímetro. Una deformación en el perímetro. Deformación en el perímetro debido a la tensión anular, ¿no? Una deformación del perímetro debido a la tensión anular, ¿no? Eso se denomina esa deformación. Esta deformación va a ser deformación del perímetro debido a la tensión anular. Y también vamos a tener una deformación longitudinalmente a lo largo de la longitud. Acá. ¿No? Esta tensión longitudinal que ya también la hemos deducido, que vale pi, la presión, mejor dicho, la presión multiplicado por ¿cuánto? Por r sobre 2 veces t, ¿no?
Entonces esto va a generar también una deformación acá. Esto va a generar una deformación acá. Que nosotros vamos a decir, esta deformación acá, digamos. Deformación de la longitud debido a la tensión longitudinal, obviamente. Deformación de la longitud debido a la tensión longitudinal. Esta es la deformación del perímetro debido a la tensión anular. Y esta es la deformación de la longitud debido a la tensión longitudinal. Ya, entonces ahora, ¿cómo la calculamos? Aplicando la ley complementaria de Hooke, sabemos nosotros que delta L es igual a ¿cuánto? ¿A qué es igual la deformación? Es igual a la normal por la longitud sobre modo de elasticidad por el área. Esto expresado en función del esfuerzo normal. Si nosotros queremos expresarlo en función de la tensión, digamos, sabemos que fuerza, el normal sobre área es tensión, normal sobre área es tensión. Entonces esto quedaría así, ¿no? Quedaría tensión multiplicado por ¿cuánto? Por la longitud sobre, modo de elasticidad, ahí va a quedar. Entonces veamos cuánto vale la deformación del perímetro debido a la tensión anular, o sea, esta de aquí, digamos, esta deformación del perímetro debido a la tensión anular. Veamos cuánto vale. Entonces la deformación del perímetro debido a la tensión anular, aplicando esta fórmula, va a ser igual a ¿cuánto? La tensión que es igual a ¿quién? PI, o sea, esta tensión de acá. La presión por ¿cuánto? Por el radio sobre T. ¿Y la longitud? ¿A qué va a ser igual a la longitud? La longitud del perímetro, pues ¿cuánto sería? 2pi por r. Esta longitud es 2pi por r, la longitud del perímetro. ¿Sobre cuánto? Sobre el módulo de elasticidad. Por lo tanto, esto va a quedar igual a ¿cuánto? Va a quedar igual a la presión multiplicado por 2pi por r al cuadrado sobre T por modo de elasticidad. Ahí va a quedar, ¿no? Entonces esta es la deformación del perímetro debido a la tensión anular. Deformación del perímetro. Deformación del perímetro. Debido a sigma A, tensión anular. Deformación del perímetro debido a la tensión anular. Veamos cómo va la tensión longitudinal. Está de acá. Entonces la tensión longitudinal, o la deformación longitudinal, mejor dicho, deformación longitudinal, debido a la tensión longitudinal, obviamente, va a ser igual a ¿cuánto? Aplicando esta fórmula. Va a ser igual a la tensión, que vale la presión por ¿cuánto? Por R sobre ¿cuánto? Sobre 2 veces T, ¿no? Sobre 2 veces T. Eso multiplicado por la longitud, y la longitud es L, ¿no? L, la longitud longitudinal, obviamente, la longitud del cilindro, ¿no? L. Sobre ¿cuánto? E, ¿no? Sobre E. Entonces esta ecuación quedaría la presión multiplicado por R por L sobre 2 veces T por, ahí queda, ¿no? Ahí queda. Esa es la deformación de la longitud. Deformación de la longitud. Deformación de la longitud. Longitud. ¿Debido a quién? Longitud. Debido a la tensión anular. Longitudinal, no anular. Longitudinal. ¿No? Y ahí va a quedar la deformación. Las deformaciones son esas.